Todos sabemos que Yoriichi Sugikuni, padre de todos los alientos, es el personaje más poderoso de Kimetsu no Yaiba por encima del mismo Muzan Kibutsuji, pero ¿qué pasaría si se convirtiera en demonio? Quizá llegaría el apocalipsis, pues si su poder es superior al del progenitor de todos los demonios, imaginar que su fuerza humana ya cuasi divina aumentada enormemente debido al supermetabolismo de una forma demoníaca sería algo inimaginable, así que este video estará lleno de suposiciones y múltiples casos hipotéticos. Primero que nada, debo decir que sería imposible que Yoriichi se convirtiera en demonio por su mismo poder. Es decir, para convertirte en demonio, uno de estos seres debe compartir sangre contigo, tal y como lo hacían las lunas superiores y Muzan. Sin embargo, Muzan jamás querría convertir a Yoriichi en demonio por su gran poder. Y si un demonio quisiera traicionar a su maestro y convertir a Yoriichi en demonio, jamás podría siquiera tocarlo, ya que ni Muzan lo logró. Así que convertirlo por la fuerza es imposible. Ahora, suponiendo que por medio de alguna trampa se pudiera neutralizar a Yoriichi y se le convirtiera en demonio a la fuerza, sería prácticamente un dios. Pero ¿qué haría como demonio? Yoriichi es probablemente la persona de más pureza espiritual en toda la obra. Sabemos también de la pureza de Tanjiro, pero cuando el usuario del aliento solar usaba sus estilos, Sumiyoshi Kamado lo describía como un espíritu más que un humano. Por lo tanto, su increíble candor, pureza y espiritualidad le darían el temple y la capacidad de controlar sus instintos como demonio, pues si existen demonios como Tamayo, Yushiro y Nezuko que fueron capaces de controlar esos impulsos, donde vemos la irascibilidad, la irracionalidad y la sed de sangre, estoy seguro que Yoriichi sería capaz de controlarlo. Por tanto, el creador del aliento solar, a pesar de volverse absoluta y descomunalmente poderoso, no sería un enemigo. A pesar de esto, sabemos que este espíritu puro se sentía agobiado por la existencia de los demonios en un mundo que le parecía hermoso. Yoriichi valoraba demasiado la vida humana, entonces cabe preguntarse, ¿aceptaría su existencia como demonio? Es una pregunta tal vez un tanto complicada de responder, porque de controlar sus instintos a la perfección, él podría hacer el bien a pesar de mantenerse alejado del mundo humano y de la misma luz del sol, pero sin duda sería algo que odiaría. ¿Acaso intentaría quitarse la vida? Supongamos que un demonio logra adormecer o envenenar de alguna manera al poderoso padre de todos los alientos. Así, al bajar la guardia intentaría convertirlo, pero si Yoriichi tratase de quitarse la vida, la conversión a demonio volvería imposible acabar consigo mismo. La única manera que le queda, si repudia esa existencia, sería colocarse bajo el sol para desaparecer incinerado. Yendo un poco más a profundidad, considerando la personalidad y el pensamiento de este personaje, dudo muchísimo que tratara de hacerlo por el simple hecho de ser un demonio. ¿A qué me refiero con esto? Es simple, Yoriichi se convirtió en cazador de demonios y compartía su deseo de proteger a la gente con el resto de la organización. De hecho, cuando vio por primera vez a Muzan Kibutsuji, supo de inmediato que había nacido, que había llegado a este mundo para acabar con él, con el rey demonio, y así terminar con esta guerra y la existencia de estos seres. También sabemos que no haber logrado su cometido fue algo que lo marcó y afligió toda su vida, al grado de sentirse como una persona que no tenía valor, pues a pesar de poseer tanto poder como nunca nadie en la historia, no lo logró. Pero él, como un enviado de los dioses sintoístas, de la misma Amaterasu, tal vez siendo una encarnación de la misma Kami del Sol, no se trataba de una misión que debiera completar por sí solo. Tal vez la humanidad necesitaba arreglar un problema que ellos mismos iniciaron al usar un poder que no podían controlar, y así la diosa del sol, por medio de Yoriichi, les entregó las armas para enfrentar a estos demonios, las respiraciones. Tal vez Yoriichi se sintió obligado a terminar con Muzan, pero quizás su misión fue su legado, el disgregar su respiración solar y dar origen a todas las formas de respiración que conocemos, cambiando el rumbo de la guerra. Esto me hace pensar que, de ser un demonio, Yoriichi se mantendría en ese
ese estado para poder cumplir su misión, acabando con todos ellos. Con su increíble fuerza tal vez tendría dos maneras de acabarlos, una exponiéndolos al sol estando él desde las sombras o pulverizarlos hasta deshacerlos por completo, impidiendo la regeneración, ya que de solo imaginar su fuerza esto sería completamente posible. Quizá en su forma de demonio encontraría otras maneras de localizar a Muzan y acabar con él, y cuando su misión esté completada simplemente tendría que caminar bajo el sol y esperar su muerte. Hubiera sido una historia muy distinta a la que conocemos, pero la verdad considero que todo lo que acabo de decir es completamente imposible, y no porque no haya sucedido, sino por la esencia misma de su poder. La naturaleza solar de Yorichi vuelve inasequible todas estas hipótesis. Los demonios utilizan el poder de su sangre demoníaca para utilizar diferentes técnicas de combate, pero existe el caso de cazadores convertidos en demonios y son seres que usan el poder de su respiración en lugar de la sangre demoníaca. Así lo vemos con Kaigaku y Kokushibo. La respiración, dependiendo del elemento, contiene distintas cualidades que brindan mayor poder en términos generales al usuario, cualidades que son proyectadas por medio de una espada como amplificadora de estas habilidades. Así un cuerpo humano lograba alcanzar niveles físicos más allá de lo ordinario. Un demonio posee un físico más allá del ordinario de manera natural, por lo tanto la respiración podría llevar aún más lejos las cualidades de un espadachín vuelto demonio. Tal vez esa fue la razón por la que Kaigaku se convirtió en una sexta luna superior inmediatamente después de su conversión, pues se había comido muy pocos humanos hasta el momento. El ser un espadachín avanzado usando la respiración del rayo, su cuerpo de demonio le permitía ir mucho más lejos. Sin embargo, dudo mucho que estuviera al nivel de Gyutaro. Respecto a Kokushibo, todo lo anterior se magnifica increíblemente. Como humano fue el segundo más poderoso y como demonio se volvió aún más letal e imponente, aumentando sus habilidades varias veces sin mencionar los 4 siglos de experiencia que tiene en combate y el conocimiento adquirido. Todo esto significa que la conversión a demonio no elimina la naturaleza elemental del espadachín y Yorichi prácticamente es como el mismo sol, el punto débil de los demonios. ¿Por qué pienso que Yorichi es el sol? Recordemos que la marca aparece con el incremento de la temperatura del cuerpo por medio de los latidos del corazón y el aumento de la irrigación sanguínea, un estado bastante peligroso que solo los más fuertes logran resistir. La espada carmesí es el mismo fenómeno, pero con el aumento de la temperatura del arma. Todo es referencia constantemente al aumento de temperatura, y el poder es mayor entre más se acerque a la respiración solar y su ardiente poder. Cuando Yorichi nació ya traía una marca, y de solo tomar la espada Nichirin su hoja se volvió carmesí. Significa que la temperatura requerida para lograr esto era algo natural en él sin esforzarse, porque en su interior su espíritu era el mismo sol. Así al agitar su espada, esta tenía la fuerza como si se tratara de las mismas llamaradas del sol que incineran a los demonios. En conclusión, dudo muchísimo que la sangre demoníaca nacido del lirio de araña azul, cuyo verdadero nombre es la flor del infierno azul, que de manera subyacente la trama de la obra parece tener una naturaleza lunar porque los demonios solo caminaban bajo la noche y los más poderosos reciben nombres de lunas demoníacas, pueda contrarrestar la naturaleza solar de Yorichi. Así que si entrara sangre demoníaca en el cuerpo del padre de todos los alientos, desde mi punto de vista esta sería contrarrestada de inmediato. Otra pista de eso es Nezuko, quien por sí sola, al contener sus impulsos demoníacos, su sangre fue capaz de transmutar adquiriendo más rasgos humanos, desvinculándose de Muzan, incluso logrando la inmunidad al sol, algo que tenía impresionada a Tamayo. Además, tomando en cuenta que es un Akamado, familia que heredó el aliento solar y que Nezuko como demonio usaba incluso llamaradas como técnica de sangre demoníaca. Al final no importa cómo, es imposible que Yorichi se pueda convertir en demonio, por ser como el mismo sol. Les recuerdo que todo esto son inferencias que suponen un escenario hipotético. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los expreso, los late y especialmente a los capuchino. A Ronald Acosta por su gran aporte. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.